El domingo pasado, un grupo de mujeres referentes de la llamada Coalición Multicolor firmó el documento Compromiso por las Mujeres. Se trató de un acto que fue en la misma línea de la firma del Compromiso por el País, una suerte de acuerdo macro que firmaron los referentes principales de los 5 partidos que integrarían la coalición si Luis Lacalle Pou gana el balotaje. Destaparon su rúbrica Beatriz Argimón, candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Gloria Rodríguez, senadora electa por el herrerismo, Irene Moreira, senadora electa por Cabildo Abierto, Gabriela Santoro, diputada suplente por el Partido de la Gente, Mónica Botero, ex candidata a vice por el Partido Independiente, y Andrea Magdalena, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. ¿Les parece si profundizamos en este compromiso por las mujeres? Para eso nos acompaña aquí en estudios Mónica Botero, quien ustedes conocen desde hace mucho tiempo, periodista, ex integrante de la tertulia de En Perspectiva. ¿Cómo andas, Mónica? Un gusto saludarte. Un gusto estar acá siempre. Y Andrea Magdalena, que es ingeniera agrónoma, prosecretaria nacional de Políticas de Género del Partido Colorado, quien está en línea telefónica. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarte también. Un saludo de acá de San Pedro Colonia, en el medio del campo. Ah, mirá, ¿te agarramos por allí? Por acá me agarraron. ¿Por campaña? ¿La actividad de la campaña te ha llevado por ahí? Sí. Son sus pagos. ¿Son sus pagos? La actividad profesional. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, les empiezo preguntando, ¿cómo fue el proceso para llegar a este acuerdo? ¿Cuánto tiempo les llevó, por ejemplo, las negociaciones? 2 horas, más o menos. ¿Fue rápido ponerse de acuerdo? Esto surgió a iniciativa de Beatriz Argimón. Nos llamó a las referentes de los otros 4 partidos que integramos la Coalición por el Cambio y con muchas de quienes hacía muchos años que compartíamos una militancia por los derechos de las mujeres. Andrea, hemos desfilado los 25 de noviembre, los 8 de marzo, nos hemos encontrado en decenas de eventos a lo largo de los últimos 35 años con Andrea, con Beatriz, y bueno, quisimos concretar un compromiso que reafirmara ese compromiso nuestro que va por fuera de nuestros partidos, pero que también reconoce un encuentro y un trabajo conjunto de las mujeres políticas desde que se restauró la democracia. No te olvides que en el año 84, cuando la mesa de la concertación programática, había una mesa de mujeres que siguió trabajando, siguió de largo y se transformó en la red de mujeres políticas y después en la bancada femenina. Básicamente son las mismas mujeres, algunas ya no están con nosotros, pero las que se han mantenido en actividad, hayan sido legisladoras o no, forman parte de un equipo que se ha mantenido en el tiempo. Y que están de acuerdo, porque eso es lo fundamental. Es tanto más fácil ponerse de acuerdo entre mujeres. Sí. Parece demostrarlo. Totalmente. La realidad. A nosotros no nos resulta nada raro el acto del otro día, el domingo, al que fueron unas 500 mujeres, militantes y dirigentes de todo el país, donde había mujeres que están hoy en cargos políticos, de gobierno, departamentales, legisladoras, y para nosotros no es una cosa ni rara ni trabajosa juntarnos y bueno, y estamos de acuerdo en los puntos fundamentales sobre los cuales no hubo ni que conversar, simplemente nos reunimos en lo de Beatriz todas y dijimos, bueno, yo redacto el documento por razones profesionales y pásenme lo que dicen en sus programas, que ya sabíamos lo que era, estábamos todos de acuerdo, eran prácticamente iguales las cosas que dicen los programas. Hice una especie de refrito, como decimos en periodismo, y ahí salió el documento donde la que lo miró con más lupa, porque lo otro ya nos lo sabíamos casi de memoria, fue Azucena Arbeleche, que dijo, bueno, quiero ver si yo esto lo puedo pagar, ¿no? Y me pareció muy bueno porque eso le dio también una seriedad, una relevancia, que tendrá una relevancia de gobierno si la coalición llega al gobierno, y bueno, es una forma de seguir construyendo sobre lo que se construyó por los derechos de las mujeres antes y después de 2005. Les iba a preguntar sobre ese aspecto, dado que han tenido sintonía también con otras políticas
mujeres del Frente Amplio incluso, ¿no? Por lo que decías de algunos antecedentes de la bancada bicameral y demás. ¿Por qué en este caso fueron solo por las mujeres de la coalición? ¿Se trata también de un gesto simbólico, de marcar que estos temas tendrían importancia en un gobierno de coalición especialmente? No sé si Andrea quiere dale, a ver, Andrea. comentar. Bueno, yo comparto plenamente lo que dice Mónica. Acá el mensaje del domingo fue invitar a todas las mujeres, porque nosotros sentimos que este compromiso por esta agenda que es histórica, que la diseñamos entre todas, desde aquella concertación nacional hasta estos últimos tiempos de la bancada bicameral femenina, que todos han sido herramientas, ¿no?, bien importantes para nosotros, para sostener esta militancia, ya sea la red de mujeres, la bicameral, esa concertación, los espacios orgánicos también que se promovieron dentro de los partidos. Esa agenda la diseñamos entre todas. Hemos reivindicado esa agenda con perspectiva de género, donde incluye la violencia de género, que en aquel momento era doméstica, porque realmente fue en la década de los 90 que se tipifica como delito la violencia doméstica, que después eso nos permitió en el 2002 lograr la primera ley contra la violencia de género, ¿no?, en el Parlamento, y que fue un trabajo importante de la bancada femenina en aquel momento, en donde una de ellas era Argimón, que estaba en el Parlamento, una Marta Montaner que estaba en el Parlamento. Hubo mucho acumulativo, pero se hizo, y una Perkovich que estaba en el Parlamento, que la conformaba y que representaba el Frente Amplio. Por eso siempre hubo un compromiso de todos los partidos. Claro, y entonces nosotros lo que queremos es invitar a todas las compañeras, involucrarlas como siempre han estado en estos 30 años. O sea, que dejar la puerta abierta, a que después se sumen. Estuvo en el mensaje de esa noche. Sí, lo que queremos destacar es que, bueno, ahora... Se nos cortó con Andrea, a ver si mientras logramos restablecer la comunicación. Ahora estamos en campaña electoral y por ahí han salido mensajes dudosos sobre cuál sería el nivel de compromiso de la coalición en general en la llamada agenda de derechos. Obviamente que las dudas no eran sobre mi partido, porque mi partido, el Partido Independiente, votó todos los puntos de la agenda de derechos. Se caía más sobre Cabildo Abierto y quizás sobre algún sector del Partido Nacional que no los acompañó, pero la agenda de derechos está incluida en el compromiso por el país que firmaron los 5 principales dirigentes de nuestros partidos. Sobre eso no va a haber retroceso, a eso se comprometieron. Ustedes lo escribieron específicamente, nosotros, ¿no? Ponen un agregado que es agenda de derechos. Sí. Nuestros partidos están fuertemente comprometidos con la defensa y protección de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de fronteras, y ahí citan directamente algunos puntos del documento más general que firmaron los líderes de la oposición. La agenda de derechos implica mucho a las reivindicaciones por la condición de la mujer que vinimos levantando desde hace años, y por eso lo quisimos incluir como una forma de reafirmar el compromiso, además de nuestros líderes principales, de las mujeres de los partidos, de seguir apoyando y construyendo sobre eso. Y por otro lado, porque nosotros creemos, las mujeres de que hoy seríamos los partidos de oposición, que nosotros hemos contribuido mucho y hemos acompañado la lucha por los derechos de la mujer, las movilizaciones, las reivindicaciones, cada una a la interna de su partido, pero también dentro del Parlamento y en todo lo que ha sido el acompañamiento a las organizaciones sociales, y a veces tenemos la sensación de que esos logros solo fueron del partido que hoy está en el gobierno, del Frente Amplio, o de las mujeres del Frente Amplio, cuando en realidad hubimos muchas otras que dimos batallas igual descomplicadas, y acompañamos, bueno, en mi caso como periodista, desde la difusión de todos estos temas. Imagínate que mi primer informe sobre violencia doméstica lo publiqué en Búsqueda en 1990, por lo tanto no tenemos por qué cederle a ningún partido político en particular, más allá de reconocerle los logros durante su gobierno, pero lo que queremos reafirmar es que el compromiso con las mujeres y por la agenda de derechos es nuestro también. Nosotros estamos dispuestos a trabajar sobre él, no a defenderlo, porque nuestros partidos dijeron que eso está ahí, eso no se va a tocar, Mónica, pero sí a construir sobre lo que ya se logró.
cuando decís lo de que a veces está en el imaginario, o sea, se da a entender que solo las cosas que se lograron con el último gobierno, también es cierto que del otro lado se dice, bueno, las dudas que podía haber sobre la agenda de derecho, ¿a quién puede decir respecto a la coalición? Bueno, en algún punto están fundadas, ¿no? Pensando en el caso más reciente, que fue dentro del Partido Nacional, por ejemplo, el prereferéndum realizado en agosto pasado para derogar la ley de personas trans, declaraciones de uno de los diputados electos de Cabildo Abierto, ¿no? Martín Sodano, cuando dijo que para algunas mujeres el aborto es una canilla libre, y agregó que si te gustó, bancátela, sí, ¿no? Algunas expresiones de dirigentes de Cabildo Abierto que directamente han planteado, se han manifestado públicamente contra la ideología de género. En fin, ¿por qué entendían necesario entonces dar esta señal teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿no? Sobre eso varias cosas. Primero, nosotros como Partido Independiente, y nuestro líder Pablo Mieres fue con una lista de puntos sobre los cuales el Partido Independiente estaba dispuesto a sumarse a y ahora en estos días hay muchas bromas sobre el Partido Independiente y nuestra baja votación respecto a si podía o no podía exigir estos puntos. El Partido Independiente evidentemente es algo que creo que quien dice eso es porque está lo suficientemente informado para saber cuántos votos tuvimos, también está lo suficientemente informado para saber que el Partido Independiente le da prestigio a cualquier mesa política donde se siente, que la reputación de nuestros técnicos y de nuestros principales dirigentes evidentemente es un valor que va a querer cualquier gobierno. Entonces, en esas condiciones fue que Pablo le planteó a la calle que nosotros nos sentiríamos cómodos integrando una coalición si se aceptaran 6 puntos concretos, y en esos puntos estaba las reivindicaciones de la agenda de derechos, había un énfasis en el tema de los desaparecidos, había un énfasis en el tema de la violencia de género. Por lo tanto, nosotros estamos en la coalición porque se nos garantizó que esos puntos se iban a respetar, se iban a incluir. Pero estos aspectos que yo mencionaba recién les preocupaban, les preocupaba. Te voy a eso. La propia Beatriz, que va a ser, si gana la coalición, la vicepresidenta de la República, dio signos, muchos y algunos muy fuertes, sobre su nivel de compromiso con estos temas. Está el episodio Moreira, pero también hay otros, y está su propia impronta personal, repitiendo una y otra vez con el apoyo y la anuencia del candidato presidencial de que estos temas van a tener una relevancia y que hay cosas que no se dejan pasar más, ni en el Partido Nacional y eventualmente en el gobierno. Respecto a lo de Cabildo Abierto, el pronunciamiento del general Manini fue clarísimo. Quizás con un estilo personal que denota una formación militar. Él dijo que no necesariamente tiene que ser mala, ¿no? En este caso me parece positiva. Él dijo, es dura. Claro, pero él dijo muy claramente: esta ley, estas leyes, este conjunto de leyes forman parte de la legalidad del Uruguay, del statu quo. Quien ganó dijo que no las va a cambiar y que va a seguir adelante con ellas. Nosotros aceptamos eso porque lo dijo quien ganó. Lo dijo él, pero además en las reuniones con el Compromiso por las Mujeres estaba su esposa, que eso sería irrelevante, sino su senadora Irene Moreira, que además es una mujer de larga experiencia en la militancia y en la dirigencia política, porque hasta abril pertenecía al Partido Nacional, era edila de Artigas, y tiene un fuerte compromiso también con los temas de las mujeres. Entonces, yo a un tipo que se le soltó la cadena un día y dijo una barbaridad que debería avergonzarnos como uruguayos, un disparate que no entiende, no tiene ni idea de lo que significa que una mujer pase por una situación de aborto. Seguramente debe tener en su familia o en su círculo de amigas alguna que evidentemente no le pudo transmitir esa experiencia porque capaz que se imaginaba cómo la iban a recibir su comentario y tuvo que sufrir en silencio ese tema. Quien dice eso es porque no tiene la menor idea de lo que dice. Pero entonces todo un país, o por lo menos medio país, no va a quedar rehén de los disparates que dice un tipo
no entiende nada del tema. O sea, me parece que, bueno, está bien, lo dice, tiene derecho a decirlo, pero me parece que por eso no va a cambiar toda la postura de un mandato que se asumió como un compromiso formal ante la ciudadanía. ¿Y dónde estuvo la contribución, por ejemplo, de Cabildo Abierto en el documento? Sobre todo, o dónde puso el énfasis, bueno, digamos. Los temas de violencia de género, en todos estuvimos de acuerdo. Yo tomé en algunos casos para incluir en la redacción las partes de uno, las partes de otro, pero vos las mirabas y estaban muy parecidas. En lo que básicamente conversé mucho con Irene Morera fue sobre el tema de la situación de las mujeres rurales, tanto desde la dimensión de la como sujeto, como víctimas de violencia de género, tanto como trabajadoras, porque es una situación que ella conoce bien, porque es una mujer que trabaja en el campo, que además es una profesional, ella es abogada, si no sé mal, y está especializada en esa área. Y cuando hablamos del tema de una de las dos áreas principales de este compromiso, uno es sobre la violencia de género y el otro sobre las condiciones de trabajo de las mujeres como tales, hay un pasaje que es sobre las mujeres rurales. Es una situación bastante generalizada en el campo, en los pequeños establecimientos, que son la inmensa mayoría, donde es la mujer, son establecimientos familiares, donde es la mujer la que ayuda en el trabajo, la que hace un montón de tareas del campo, pero no está registrada como trabajadora ni como propietaria de ese pequeño establecimiento y por lo tanto no genera derechos jubilatorios, pero además hace un trabajo no remunerado que nos parece como norma general que no está bien. También reivindicamos el hecho de que en las cuentas nacionales se pueda registrar el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres todos los días, tanto las que lo hacen en el campo o ayudando en la familia como los trabajos que hacemos de cuidado, de mantenimiento del hogar, un montón de cosas. Ese es uno de los puntos que ustedes establecen, ¿no? Créeme que el mundo no podría funcionar sin mujeres, sin ese aporte increíble que hacemos de trabajo no remunerado todos los días, todas las mujeres en el mundo. Ahí lo que dice es concretamente se promueve un estudio del aporte que realizan las mujeres al Producto Bruto Interno, no solo las que pertenecen al sistema laboral formal, para conocer efectivamente lo que aportan las mujeres al país y obrar en consecuencia, ¿no? Yo siempre digo, diagnosticado y medido cuando como para hablamos con jóvenes sobre el trabajo no remunerado en la casa, es muy fácil ilustrarlo y quizá no sea tan sencillo de cuantificar, pero tampoco es tan difícil. Si uno sabe si uno cuenta qué quiere decir que cuando vas a lavar la ropa, vos mirás cuánto te sale mandarla a un lavadero y que alguien te la lleve y te la vaya a buscar y que te la planche, que alguien te haga la comida, vaya al supermercado y te traiga. ¿Viste hoy las aplicaciones que están de moda y que te cobran por hacer eso? Bueno, sumale eso todos los días a todos los miles de mujeres que lo hacen en el país y en el mundo, ¿no? Bueno, para no hablar de los cuidados de personas mayores, cuidados de discapacitados y de niños, ni que hablar. De niños que tienen que estar una persona en tu casa, ponerla en caja, por supuesto, como corresponde, y por lo menos estar 6 u 8 horas. ¿Y cuánto sale un sueldo? Eso fue un trabajo no remunerado que hicimos las mujeres cuando no salíamos, no trabajábamos fuera de nuestra casa, pero eran trabajos que no estaban contabilizados. También el tema de los cuidados para nosotros es fundamental para la familia y porque nos parece justo, pero también porque en los sectores más vulnerables de la sociedad, donde las mujeres para los cuidados necesitan sí o sí un apoyo del Estado, eso implica un apoyo para la primera infancia, que están planteadas tanto en este compromiso como en el otro, políticas muy fuertes para la primera infancia, esto es de 0 a 3 años, que es donde se define tantas cosas de la vida de una persona, pero además está planteado la ampliación, multiplicación de los plan CAIF y el sistema de cuidados en cuanto a expandirlo, profundizarlo, hacerlo conocer, porque los estudios que se han hecho marcan que más de la mitad de la gente no sabe de qué se trata el sistema de cuidados y no lo tiene como herramienta. Y tener todos esos cuidados garantizados implica para las mujeres, para las madres jóvenes, para las mujeres que quieren completar sus estudios a pesar de tener niños pequeños, y para quienes quieren mejorar en sus trabajos, capacitarse, implica romper a veces un círculo de pobreza
para ellas y para sus hijos y para sus familias. Por lo tanto, cuando estamos pidiendo mejorar las condiciones de las mujeres, estamos hablando de familias enteras, ¿no? Hay un aspecto que manejan en ese sentido en el capítulo 1, ¿no? Digamos que el documento se divide en 3 grandes capítulos, ¿no? Trabajo, igualdad salarial, capacitación y garantía en los cuidados. Después un capítulo 2 que es violencia de género, recursos para la ley integral y su plena instrumentación, educación, difusión pública, capacitación profesional. Y un punto 3 que es salud, vivienda y derechos. En el punto 1, que va muy por el lado de varios de los aspectos que comentaste, Mónica, hay un aspecto que plantean que es evaluar la implementación de un sistema compartido de licencias por maternidad y paternidad entre padre y madre. Esto, ¿qué lo diferencia respecto a lo que ya existe hoy del medio horario compartido, por ejemplo, donde puede optar, ¿no? ¿Quién hace uso de ese medio horario, ¿no? Sí, hoy se han hecho estudios que indican que, bueno, para empezar, los hombres, la licencia, digamos, por paternidad hoy no es compartida. Los hombres tienen, creo que son unos 13 semanas, días, 12 días. Ahí va, 13 días. Y además está estudiado que lo usan muy en un porcentaje bastante bajo. Las mujeres, mientras tanto, utilizan prácticamente un 80% toda la licencia maternal. Entonces lo que se está planteando es, todo esto implica también cambios culturales, no solamente legales, ¿no? Lo que se está planteando es ir hacia un sistema compartido de licencia maternal y Estamos paternal. hablando ahí no del medio horario, sino de licencia maternal directamente. Que se tienda a una licencia por maternidad y paternidad compartida. Más Pero hay un allá del aspecto ahí que momento dicen- crítico. bueno, del yo te iba a preguntar nacimiento, eso. Claro, hay un momento crítico del nacimiento del bebé que estará medido, pero después todas esas semanas de licencia, Claro, porque que uno se de, la los puedan aspectos tomar. que se señala para la licencia maternal es justamente el amamantar, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso lo puede hacer la madre. Pero dentro de la medida de lo posible, ustedes dicen ir tendiendo a que Sí, cada vez hagan también se más puede uso de ambos. amamantar estando trabajando en la medida que se ahora permita, hay porque cada está la vez más. obligación Claro. de las salas de lactancia. La idea es ir hacia una cuestión, hacia una a que se comparta, hacia un cambio cultural de que se compartan los cuidados. Pero el ¿no? tema Pero eso implica un cambio cultural más que Por nada, ¿no? supuesto. Pero el Más que legal una bueno, política pública. viste que en legal este país también. la historia ha indicado que los cambios vienen primero por la ley y después se Por van eso, haciendo culturalmente. Porque hoy es obligatorio por ley para un empresario dar la licencia completa a partir de 15 días antes de la fecha y durante 3 meses, pero no lo es para darle licencia al hombre. No, claro. No, La son 13 obligatoriedad días, legal, pero además la tenés que tomar sí o muchas sí. veces se ve eso como un impedimento para tomar mujeres Bien. en determinados También. lugares de trabajo. Entonces Mujeres jóvenes. el hecho de que eso esté compartido de alguna forma diluye Iguala. el problema, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Mónica Botero y tratando de restablecer la comunicación con Andrea Madalena del Partido Colorado, es prosecretaria nacional de políticas de género de esa colectividad. Nos decía ella que estaba en Colonia, ¿no? En el interior, es ingeniera agrónoma, seguramente por sus actividades anda ahí en algún campo que hace que se nos haya cortado la comunicación y todavía no la pudimos restablecer. Es por eso que no le estábamos dando la palabra a Andrea. Vamos a tratar de insistir a ver si podemos luego de la pausa. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos comentando el documento Compromiso por las Mujeres. Este trabajo que han firmado el fin de semana pasado representantes femeninas de la coalición multicolor, así como se denominan. Para eso estamos conversando con Mónica Botero, del Partido Independiente, y con Andrea Madalena, del Partido Colorado, con quien esperamos restablecer la comunicación ahora en un ratito. Mónica, miraba algunos mensajes de los oyentes y hay más de uno que dice, María Victoria, por ejemplo, no veo nada nuevo respecto a lo que ya están haciendo el Frente Amplio, nada nuevo bajo el sol. Y hay otra, por ejemplo, que cita... Dice, bueno, respecto a lo que mencionamos de el documento el trabajo que ustedes plantean de un estudio que aporte el trabajo que realizan las mujeres, el aporte que realizan las mujeres al Producto Bruto Interno, no solo las que participan del sistema laboral, sino las amas de casa. Sí, el trabajo no remunerado. Señalan que ya se hicieron 2 cálculos en este gobierno, 2 encuestas nacionales de uso de tiempo, con sus análisis publicados y se calcula el aporte al PBI. Una tomadura de pelo, dice, sino a la academia y al INE. Respecto a esto, ¿qué contestás? Bueno, eso es verdad que las encuestas se han hecho
Yo no tengo conocimiento de que se hayan cuantificado, pero sí se divulgó hace unos 3 o 4 años, e incluso fue de una manera comparada, se comparó con lo que los hombres dedican de tareas no remuneradas, o sea, en la casa, en los cuidados, y era muy notoria la diferencia. Acá lo que estamos pensando es en consagrarlo dentro del Producto Bruto, para que se calcule dentro del Producto Bruto y se incluyan las cuentas nacionales. Eso no está pasarlo hecho. Formalmente a las cuentas del Banco Central. Respecto a lo del Frente Amplio, a la oyente, supongo que es votante o miembro, no pretendo, por supuesto, ni convencerla ni disuadirla de su voto, sí decirle que nuestro énfasis justamente no es en poner cosas nuevas que el Frente Amplio no hizo, sino en construir sobre eso. Nosotros creemos que hacer política, y creemos que incluso la alternancia de los gobiernos en la política, que no debería ser algo dramático y que no se acaba el mundo, como el mundo no empezó en 2005, no se va a acabar en 2020, si cambia o no cambia el gobierno. La idea es que quienes vengamos, seamos o no del mismo signo que el gobierno que está, construyamos sobre lo que se hizo. Tanto mi partido, el Partido Independiente, que en su programa reconoce específicamente un montón de logros, creo que esto es además un signo de madurez política, empezar un programa de gobierno reconociendo los logros de lo que hicieron los que están ahora y los que tuvieron los últimos gobiernos del Frente, para poder construir a partir de eso, con lo que no se hizo, con lo que se hizo mal, y mejorar lo que se hizo bien. Nosotros creemos, por ejemplo, en el área de violencia de género. Vayamos a eso. Proponemos la ley integral de violencia de género, que todos apoyamos, y que este gobierno garantizó que sí, que lo votáramos tranquilos, porque iba a tener los fondos. Los fondos solo se proveyeron en un 30% y falta un 70%. Eso fue un reclamo incluso de la fórmula del Frente Amplio. Yo estuve en una mesa con la candidata actual aún a vice del Frente Amplio, donde ella reclamaba que se le dieran el resto de los fondos que se le deben para instrumentar la ley, y le preguntaba si era ella de un partido de la oposición y por qué lo estaba haciendo a un mes de las elecciones cuando la ley se aprobó hace 2 años. Los fondos para poder implementar esa ley en toda su integralidad no están. Estamos planteando que se agilite, y para eso lo que se necesita es respaldo político, y que al tema se le dé importancia, no es un tema de dinero, que ninguna mujer tenga que esperar para que a quien está amenazando su vida se le pongan tobilleras. Hoy hay 200 personas esperando para que se le pongan tobilleras, y está peligrando su vida por eso. Y sobre todo a las áreas rurales y del interior, las tobilleras cuestan mucho en llegar. Ha sido un drama todo eso, y las mujeres que están matando son mujeres del interior que habían hecho denuncias y que sus victimarios no tienen tobillera. O también están los casos donde se destinan 3 policías por día o más, un mínimo de 3, para cuidar a esas mujeres, cuando en realidad la tobillera podría resolver el problema, y no se hizo por falta de interés político en el tema. Y bueno, hay quien puede preguntarse, bueno, ¿y ustedes en una eventual coalición de ganar en el domingo, podrían efectivamente tener ese respaldo, ese compromiso? Estoy pensando, y leo lo que dice el documento general del compromiso por el país, el que firmaron los líderes, ¿no? Pablo Mieres, Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, por supuesto Luis Lacalle Pou y Edgardo Novic. Dice: compromiso por el país, solo señala incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género. Ustedes, como mujeres que integran esas fuerzas políticas, están convencidas de que van a tener los recursos para hacerlo, y que van a poder instrumentar cambios en esta materia, y en ese sentido van a contar con ese respaldo político. Sí, Beatriz, como vicepresidenta, comprometió que los fondos van a estar para la ley. Digo, porque también es un contexto fiscal complicado, ¿no? Eso no significa que Azucena Arbeleche por eso debe estar preocupada mirando los números. Eso no significa que los fondos estén el 2 de marzo, ni el 5, pero que sí va a haber alguien que se va a estar preocupando para que esos fondos estén en el más alto nivel de gobierno. Eso no ha sucedido con este gobierno.
este gobierno no le ha dado, primero, el presidente de la República lo dijo desde una conferencia de prensa aquí en Casa de Gobierno, una vez que no me acuerdo si estaba hablando sobre temas vinculados al cáncer, dijo por qué tanto lío hacen con la violencia de género si en realidad mueren menos de 30 mujeres por año, cuando por cáncer mueren muchísimo más, y dio todo un montón de cifras. Es combinar zapallo con ciruelas, no tenía nada que ver, pero además implica que desconoce totalmente el tema, ¿no? La violencia de género es una cuestión que, como muchos tipos de cánceres, se puede prevenir, es necesaria información de la población, la de él, estaría bueno también, y hay una denuncia por violencia de género cada 10 minutos en este país. Eso significa que el problema, lo de las muertes, es una punta del iceberg. Por otro lado, el ministro del Interior lo mismo, ha dicho que yo te quiero preguntar respecto a eso, ¿es solo un problema de dinero? ¿O no es un problema de dinero? Es que yo creo que no es un problema de dinero. Tenemos a Andrea ya también. El de las tobilleras, ¿no? El de la ley, también de las tobilleras. También, siempre la asignación de recursos implica jerarquizar lo que a un gobierno le parece más importante sobre otro. Yo entiendo que hay un montón de necesidades, pero esto tiene que ver con la política de seguridad, la violencia que hay en la sociedad. La gente la aprende en su casa, la forma de relacionarse con el otro, la forma de aprender culturalmente cómo se llevan los adultos, son cosas que se aprenden en tu casa. Si tú sufriste abuso, si tú sos víctima de violencia o viste a tu madre, a tu padre en situaciones de violencia permanente, eso después se va. Y el problema de seguridad, la violencia, el maltrato entre la gente, los problemas de convivencia, surgen en la casa. Entonces es ahí donde hay que operar. Y eso creo que estos últimos gobiernos no lo entendieron. Eso no significa que no hubiera ni dirigentes mujeres del Frente Amplio, y algunos hombres supongo que también, ni militantes, ni técnicas a nivel de gobierno y legislativo que sí entendieron el tema y que tuvieron que dar grandes batallas adentro de su fuerza política, pero en el primer nivel de gobierno no se lo jerarquizó ni se las escuchó. Quiero mencionar brevemente lo que dice el documento sobre el tema de violencia de género para pasar a otro capítulo ya y preguntarle a Andrea. Señala concretamente, además de dotar de recursos al Poder Judicial y a la Fiscalía para el cumplimiento efectivo de la Ley 19.580 de violencia basada en género, señala promover las modificaciones legales que permitan unificar las causas penales y de familia, aumentar el número de fiscalías especializadas en violencia basada en género y delitos sexuales, asegurar que los servicios de respuesta tengan una cobertura de 24 horas los 365 días del año, con capacidad acorde a las situaciones límites, realizar el seguimiento que asegure que el hombre abusador cumpla con el tratamiento dispuesto y, en caso de no hacerlo, que se le aplique la figura del desacato, además de extender el uso de las pulseras electrónicas en todo el país y centrar la prevención en el acosador. ¿Eso puede implicar, por ejemplo, un cambio respecto a la vigilancia, que cuando no hay tobilleras se determina? Andrea, a ver ahora si te escuchamos. Sí, estoy de vuelta. Yo con respecto al tema de violencia de género, que era lo que estaban conversando y lo que planteamos nosotros en nuestro documento, a mí me parece que ahí nosotros tenemos que ser bien claras en cuál es el compromiso, como lo transmitía Mónica, en el caso que la coalición por el cambio llegue al gobierno, más allá del compromiso que tenemos todas históricamente con esto. Acá no solo ha sido un tema de presupuesto, además que ha sido realmente una falta de presupuesto que ha condicionado la implementación de una ley integral que ha tenido un espíritu integral que en realidad se ha visto bastante desmerecida porque no se ha podido implementar. Pero no es solo el tema de las leyes. También hoy tenemos protocolos a nivel del Ministerio del Interior que no se cumplen. Protocolos que tienen que ver con lo preventivo, porque estamos también apuntando a una política preventiva. Nos ha pasado de muchas muertes de mujeres que se podrían haber evitado por fallas realmente humanas o también culturales, porque no tenemos incorporado en los operadores que trabajan esta realidad la importancia que tiene abordar esto
como corresponde. Y en lo que respecta a este punto que yo señalaba recién, de la vigilancia, cuando se determina que un policía haga de custodia de la mujer, ¿verdad?, porque denunció una situación de violencia de género, ¿ustedes están planteando un cambio en ese sentido? Y nosotros lo que queremos cambiar es que las mujeres dejen de ser realmente las afectadas en esto y las víctimas en este tema, porque ya se ha manifestado de que las mujeres se sienten totalmente invadidas, se sienten condicionadas, se sienten totalmente victimizadas, cuando en realidad a quien tenemos que facilitarle la vida, a quien tenemos que mejorar la calidad de vida es a las mujeres y a la familia, ¿no?, y a esos hijos. Pero ustedes están convencidas que la solución entonces pasa porque la vigilancia se le haga a el agresor. Sí. Yo creo que sí, además de otras cosas, ¿no? Además de otras, de una sumatoria de medidas, porque acá también está el tema cultural, como se decía ahí, ¿no? Que también quienes los hombres violentos tienen evidentemente que trabajar eso, la responsabilidad de un poder judicial, que cuando uno desacata una medida cautelar, y bueno, se desacata y se tiene es un desacato, se tiene que ir a prisión. Y acá hemos visto. Ahí está, eso es un tema, Mónica, que habíamos hablado contigo, ¿no? Tiempo atrás, que efectivamente cuando se desacata una medida de este tipo, que el tema pase del juzgado de familia a el juzgado penal, ¿no? Claro. Y que efectivamente, por haber incumplido, entonces le quepa una medida penal, ¿no? Bueno, de desacato. Pero por eso también lo que estamos pidiendo es que se unifiquen las causas. Claro, que no todo sea. En el interior hoy tenemos la realidad que hay muchos juzgados penales, que lo que estamos diciendo que es con el nuevo código, que se puedan transformar en juzgados de familia. Hoy las fiscalías ya no están más, ya no intervienen más en los asuntos de violencia de género, que antes tenían un rol importante como mediadores. Por eso hablamos también de volver a la vigencia algunos artículos que hacen a eso. Nosotros el año pasado, con la doctora Walkiria Olano, nos reunimos con el fiscal Díaz, para preguntar por qué las fiscalías hoy no estaban, y él dijo que en oportunidad se había reunido en el Senado, en la comisión en el Senado, y había dicho si había presupuesto. Cuando le dijeron que no había presupuesto, él evidentemente dijo, bueno, entonces nosotros no podemos estar. Entonces, a mí me parece que también, este es un tema de prioridad. Cuando nosotros priorizamos determinados temas en una agenda política, y esto no ha estado jerarquizado. Yo creo que ha estado jerarquizado en los titulares, ha estado jerarquizado en las ganas, en el espíritu, pero concretamente no. Entonces hoy debilitamos una herramienta que es tan importante, en donde hoy un fiscal no puede mediar en un tema si no es ya si no es un delito, ¿verdad? Claro. Quiero preguntarle sobre otros aspectos que están incluidos en el documento. En el capítulo 3, concretamente, que hace referencia a varias políticas de salud, bueno, se menciona, detallo algunas, ¿no? Desagregar por sexo los datos de la política sanitaria, atención de salud mental específica para las mujeres de distintas edades que están más expuestas a factores de riesgo de desarrollo de depresión e intentos de autoeliminación. En particular, señalan a medida en que la edad aumenta, atender a las variables de género en el diseño de las políticas de prevención y tratamiento del suicidio y de las adicciones, mejorar el acceso de las mujeres del interior del país a los servicios de salud preventiva y diagnóstico de cáncer de mama y cuello de útero. Hoy más temprano, cuando anunciaba que íbamos a estar conversando con ustedes sobre este tema, también nos llegaba un mensaje que preguntaba, ¿dónde está la interrupción voluntaria del embarazo en este capítulo? ¿Y las políticas de salud sexual y reproductiva? ¿Solo el PAP y mamografía para mujeres del interior? Y agregaba, eso puede parecer un retroceso claro y doloroso proveniendo de mujeres que durante años han estado en este tema, ¿no? Y decía, bueno, son políticas que son admiradas en la región, nos decía este oyente, y que llevan a resultados en mortalidad materna que colocan al país a la vanguardia de la región y del mundo. Y deben, decía ella, deben y tienen la obligación de decirle a la ciudadanía qué van a hacer con la implementación cabal de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero no está incluido en el texto, ¿no? Como decía Lacalle con el tema de los consejos de salario, ¿te acordás? Me tengo que tatuar que no voy a cambiar lo de los consejos de salario. Bueno, yo me voy a tener que tatuar que la agenda de derechos no se va a tocar. Eso es pero algo que está y está bien, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema, y mucho menos las mujeres que hemos militado con las mujeres del frente hoy en el gobierno pidiendo este tipo de reivindicaciones. No tenemos ningún problema en decir que está muy bien y que lo vamos a seguir manteniendo, y esperemos que sigamos manteniendo estas cifras fantásticas sobre mortalidad
materna, además, a raíz de la ley de despenalización del aborto y todo eso. Pero el tema es que lo que estamos hablando es sobre lo que hay que hacer sobre eso que ya está hecho. Las mujeres del interior, hice 2 giras por el interior y he conversado con gente del interior profundo, de pequeñas ciudades o poblados de fuera de las capitales departamentales, donde las mujeres muchas mujeres están preocupadas porque no tienen atención en prevención. Por ejemplo, para hacerse una mamografía tienen que ir hasta la capital, que implica costos, que implica días, o pagar están la trabajando. Bueno, por supuesto, pero a veces ni siquiera hay, porque hubo una tendencia a la centralización. Entonces, por ejemplo, hay ciudades, por ejemplo, Lascano, donde ya no se atienden partos, tienen que ir a Rocha o tienen que ir a Minas, te plantean esas cosas. Entonces, como está el proyecto de estos ómnibus que hacen mamografías, que se pueden trasladar por el interior, que podrían hacer PAP, de eso estamos hablando. Lo otro, por supuesto que se mantiene, pero por supuesto nosotros hemos sido impulsoras también de esta ley. Por eso estoy aclarando, estos logros y estas conquistas no son solamente del partido de gobierno. Hay muchas mujeres que hemos trabajado desde los partidos políticos, desde las organizaciones sociales, desde los medios, para construir estas conquistas. Eso es por eso que quisimos hacer este compromiso, para reafirmar que también esta es una construcción de todas, no solamente de un partido de gobierno. Les iba a preguntar lo último para cerrar porque ya no tenemos tiempo. En la firma del compromiso de los referentes masculinos de la coalición solo estuvo el ex candidato a vicepresidente Robert Silva, ¿no?, del Partido Colorado. ¿Por qué no estuvieron los que firmaron el compromiso por el país? Te digo cuál es el motivo profundo. Había clásico. Pensé que me ibas a decir la gira. No, había clásico y algunos estaban en el interior, ni que hablar, estaban en el interior, y creo que hubo también una cuestión no explicitada de dejar el protagonismo a las dirigentes. Creo que hay momentos en que uno dice que la foto sean todas mujeres, que las que comanden los actos, las que tengan la voz de estos temas, y muestren que también en esta área hay encuentro, hay que sean las mujeres, y me parece que por eso como que se dejó, no para que estemos al costadito ni nada, ni que hablar. Bueno, de eso también les iba a preguntar. Sí, a ver, Andrea, con respecto a nosotros hicimos hace unos días acá una mesa para analizar con mujeres políticas lo que había sido el resultado a nivel en el Parlamento, ¿no?, de representación femenina en el Parlamento, donde claramente, pese a que está la ley de cuotas, pese a que había una definición de parte del Frente Amplio en torno a incluso conformar las listas de forma paritaria, prácticamente no varió nada, ¿no?, la representación femenina en el Parlamento como tal, porque siguen existiendo cuestiones de cómo armar la lista en los partidos que se siguen topando con esa realidad de las mujeres que quieren hacer política, ¿no? Pero hay una cuestión, sí, que tiene que ver con ¿qué van a exigir ustedes en lo que es un eventual gobierno de coalición en el Ejecutivo, en cargos ejecutivos, ¿no? Tenemos por un lado, Daniel Martínez sí ha hablado de un gabinete paritario en caso de llegar al gobierno. La calle Pou no ha manifestado en ese sentido. También habló de crear 90.000 puestos de trabajo, ¿viste cómo es? pero la calle Pou no hizo un compromiso en ese sentido de paritario, ¿no? ¿Ustedes cómo se plantan ante este tema y a la hora cuando se va a conformar equipo de gobierno en caso de que gane la calle Pou en el domingo? Bueno, yo creo que ese es un compromiso que venimos teniendo hacia las internas de los partidos ya hace muchos años. Logramos con la ley de cuotas movilizar algunos obstáculos, y que a nivel de las orgánicas partidarias, de las convenciones, podamos tener más mujeres, más allá que siempre se ha aplicado lo mismo que en las listas de una manera bastante minimalista. Por eso quizás esta poca representación o avance que ha habido en el Parlamento, ¿no? Porque al haber muchas listas, al aplicar de manera minimalista la cuota, siempre las mujeres quedan postergadas a un tercer lugar, y ahí siempre los que logran los espacios son los que encabezan y los que van en las primeras líneas. En el caso del Poder Ejecutivo, yo tengo la esperanza de que podamos lograr que podamos lograr algo paritario. Voluntad política hay, a nivel de los partidos debemos plantearlo y
ya lo hemos expresado. Y también, bueno, tendremos que monitorear a ver qué grado de cumplimiento hay, pero nosotros tenemos este compromiso, ha habido avances. Yo lo hablo a nivel de mi partido, pero veo que a nivel de los partidos que conforman la coalición, todos estamos comprometidos con eso. Y visualizo un ejecutivo que tienda a ser paritario y que haya muchas mujeres, porque las hay. Hoy tenemos muchas compañeras que están capacitadas para poder acceder con experiencia además de gobierno, para poder acceder a espacios de decisión y de responsabilidad. ¿Van a reivindicar esos espacios? Sí, por supuesto, ya lo venimos haciendo hacia las internas partidarias, y en esta instancia lo vamos a hacer, sí, con mucha claridad y con mucho convencimiento. Mónica, ¿algo en ese sentido? Sí, hoy estamos tratando de apoyar a la que hoy es nuestra fórmula, la calle Argimón, para que el 24 haya una victoria. Y bueno, y después tendremos que participar en esa especie de bordado que va a ser el de construir y consolidar la coalición para que para apoyar la tarea difícil que va a tener el próximo gobierno de remar y remontar las cuestiones económicas. En lo primero que se tendrán que sentar es saber cómo se hace para reactivar el país, para recobrar el crecimiento, para combatir el déficit. Hay un montón de cosas, pero la voz de la participación y de la mirada de las mujeres va a estar sin duda, porque gane quien gane, vamos a tener una vicepresidenta de la República, una persona que va a tener que estar en el Parlamento, negociando las mayorías, manteniendo a la coalición unida, consiguiendo, ¿por qué no?, como sucedió también en este último gobierno particularmente, algunos apoyos del quien sea la oposición, y me parece que ya hay un rol destacado ahí, y si gana además la coalición va a haber una ministra de Economía, nada más y nada menos, y vamos a esperar a ver qué otros lugares de decisión se pueden lograr. A veces no se trata solamente de un ministerio, a veces se trata de que el lugar que ocupe una mujer que instrumente políticas que beneficien a las mujeres, a las familias en particular, tenga un respaldo político concreto más allá del nombre de su cargo. Eso también me parece muy importante. Mónica Botero, ex candidata a vicepresidenta por el Partido Independiente. Andrea Madelena, que es prosecretaria nacional de políticas de género del Partido Colorado, miembro del CEN Colorado. Muchas gracias a los dos, un gusto conversar con ustedes esta mañana, y seguimos en contacto. Un gusto, Romina. Gracias, Andrea, y por atendernos allá a la distancia. Gracias.